Historias de Jack. Empezamos. Esto no es un creepypasta barato. Es algo que viví, algo que me cambió para siempre. Siempre he sentido fascinación por lo que queda bajo tierra. Cloacas, túneles, búnkeres, pero especialmente las catacumbas de París. Ese laberinto infinito de pasadizos enterrados donde duermen más de 6 millones de esqueletos humanos. El mayor cementerio subterráneo del mundo. Durante años recorrí esos túneles de forma ilegal, con mapas antiguos, linternas y algo de instinto. Había lugares donde nadie se atrevía a entrar, lugares marcados con señales extrañas en las paredes. Otros exploradores los llamaban zonas ciegas, porque los mapas oficiales ni siquiera las mencionaban. Y fue por una de esas zonas que todo empezó. Había entrado a un foro privado de la Deep Web, uno que solo aceptaba miembros con experiencia en exploración urbana. Lo que encontré ahí no era lo que esperaba. Entre hilos sobre accesos secretos y fotos espectaculares, había uno que destacaba por su nombre, el Trono de los Huesos. Al principio pensé que era un mito más. El post decía que en el fondo más profundo de las catacumbas existía un culto, un grupo de personas que recolectaba huesos humanos reales, que habían construido un trono ceremonial con ellos, y que el jefe de este culto, siempre encapuchado, retransmitía desde ahí a través de la Deep Web. No se explicaba mucho más, solo que las transmisiones eran esporádicas, siempre en directo, nunca se colgaban grabaciones. El mensaje original terminaba con una frase: no se trata de ver el trono, se trata de ser visto por él. Me pareció una estupidez poética, una exageración, pero aún así, no pude quitarme esa imagen de la cabeza. Pasé semanas entrando al foro, sin encontrar más pistas, hasta que una noche recibí un mensaje privado, sin remitente. Tú sabes moverte por abajo. Si quieres verlo, conéctate esta noche. No grabes, no hables, solo mira. Junto al mensaje venía un enlace Onion, sin descripción, sin nombre. Esa noche encendí mi portátil, abrí Tor y conecté con la URL. Tardó casi 2 minutos en cargar. Y entonces comenzó. La pantalla mostró una cámara fija, enfocando una sala subterránea como ninguna que hubiera visto antes. Las paredes estaban hechas enteramente de huesos, no amontonados como en las secciones turísticas de las catacumbas. Number aquí estaban organizados, seleccionados por tamaño, forma y color. Simétricos, brillaban como si los hubieran pulido. En el centro de la sala, elevado sobre una base de cráneos, estaba el trono. Era enorme, elaborado con cientos de huesos humanos. Los apoyabrazos eran fémures cruzados. El respaldo, un mosaico de mandíbulas y columnas vertebrales. En lo más alto, un cráneo solitario presidía el conjunto, con la mandíbula abierta como si riese. Y sobre él, el jefe. Vestía una túnica negra, completamente cubierto, con una capucha que no dejaba ver su rostro. Tenía las manos apoyadas sobre los cráneos del trono, sin moverse, sin hablar. Detrás de él había al menos 5 figuras más, todas con túnicas similares. Quietas, silenciosas. La imagen era hipnótica. Horrible, sí, pero imposible de apartar. La cámara nunca se movió. La transmisión duró exactamente 5 minutos. Al final, el jefe alzó lentamente la mano derecha y la pantalla se fue a negro. Me quedé sentado, sin parpadear, con la sensación de que algo me había observado desde dentro de la pantalla. Una sensación que no sabría explicar. No era miedo, era algo más primitivo. Como si alguien hubiese abierto una puerta dentro de mí. Cerré el portátil, fui al baño. Me miré al espejo. Tenía los ojos rojos, la piel pálida y una sensación profunda de que aquello no había terminado. Horas después, al amanecer, otro mensaje. Te estamos esperando. ¿Ya sabes dónde? Number no lo sabía, pero de algún modo lo entendía. Pasé los 2 días siguientes repasando mapas antiguos, buscando coincidencias con lo que vi en la transmisión. Me fijé en los patrones de huesos, en la arquitectura, en los detalles.
y encontré una zona sin nombre, ni rutas, ni marcas claras. Un área bloqueada en los mapas modernos, al sur de Denfert Rochereau. Tenía un acceso oculto que ya conocía. Lo había visto una vez, tapiado, cubierto de musgo y grafitis. Me llevé mi equipo, frontal, mochila, guantes, cuchillo. Bajé solo al anochecer. Las catacumbas no perdonan errores. Una vez que desciendes, el mundo de arriba deja de existir. Caminé durante horas, cruzando salas colapsadas, pasadizos inundados, galerías llenas de grafitis, hasta que vi una marca en la pared que no reconocía. Un cráneo pintado en rojo, con 2 líneas negras cruzando los ojos. No estaba en ningún mapa, era reciente, y había más. Comencé a seguirlas. A cada paso, los túneles se volvían más estrechos, más fríos, más organizados. Las paredes estaban limpias, demasiado limpias. Los huesos perfectamente ordenados en esquinas, techos, pasillos. Algunos estaban grabados con números, otros tenían hilos de colores atados. Estaban clasificados. Escuché algo en ese momento, un leve crujido, como si algo o alguien caminara sobre huesos detrás de mí. Me giré en seco. Nada. Solo silencio. Seguí. No sé cuánto tiempo estuve ahí abajo. El reloj dejó de tener sentido. El aire era denso, cargado de polvo seco y humedad. Entonces vi la luz. Velas. Una larga fila de velas blancas marcaba un pasillo que descendía. Y al fondo, la cámara, la sala. Era como en la transmisión. Idéntica. El trono estaba allí. Y el jefe también. Sentado. Esperándome. No había cámaras. No había sonido. Solo ellos. Y yo. Y justo cuando pensé en dar un paso atrás, una figura encapuchada apareció a mi lado. No la oí llegar. Me susurró al oído. Ya has visto el trono, Jack. Ahora, el trono quiere verte a ti. Aquellas palabras resonaban en mi cabeza mientras avanzaba lentamente por aquel pasillo, iluminado solo por la tenue luz de las velas. La humedad envolvía el aire, mezclándose con un olor indescriptible. Tierra mojada, huesos secos y algo más. Algo metálico, como sangre vieja. Detrás de mí, las figuras encapuchadas no decían nada. Solo caminaban con pasos silenciosos, como si fueran sombras de otro mundo. No me sujetaban ni me forzaban, pero no me atreví a mirar atrás. Caminamos hasta llegar a una puerta baja, oculta entre las paredes de huesos. La empujaron y entré a una sala pequeña y estrecha. Allí estaban las cámaras. No del tipo que esperaba. No eran cámaras de vídeo, sino vitrinas. En su interior, huesos perfectamente organizados, numerados y etiquetados. Mandíbulas con dientes intactos, cráneos con grabados, vértebras alineadas como perlas. El silencio era absoluto, roto solo por el leve susurro de los encapuchados clasificando piezas. Uno de ellos, que parecía más alto que los demás, me miró y habló con voz baja pero firme. No somos asesinos, no somos ladrones, somos recolectores. Los huesos que ves aquí provienen de personas que han desaparecido o cuyos cuerpos nunca fueron reclamados. Rescatamos sus restos del olvido. Me guiaron a través de varios corredores, cada uno más oscuro y claustrofóbico que el anterior. Me explicaron que los huesos se conservaban con un cuidado casi obsesivo. Los limpiaban, restauraban y los catalogaban como si fueran reliquias sagradas. Cada hueso, me dijo la voz grave, es una pieza del templo de los muertos, y el trono es nuestro altar. Al pasar por una cámara amplia, vi algo que me heló la sangre. Huesos recientes, blancos, sin polvo, algunos con restos mínimos de tejido. No había duda. Aquellos eran huesos de personas desaparecidas hace poco. Me pregunté si estaba siendo observado o si ellos sabían que yo estaba allí por voluntad propia. Intenté no mostrar miedo, pero la sensación de ser una pieza más en su colección era paralizante. Finalmente llegamos a la sala principal otra vez. El jefe encapuchado seguía sentado en el trono, inmóvil como una estatua macabra.
Su capucha seguía ocultando su rostro, pero sentí que sus ojos me atravesaban. Me indicaron que me acercara. «Hoy, Jack», dijo el jefe con voz profunda, «te hemos traído aquí para que entiendas». Me senté frente a ellos, en el frío suelo de piedra, sintiendo que cada hueso bajo mis dedos contaba una historia sin voz. Entonces, algo sucedió que no esperaba. El jefe se levantó y comenzó a quitarse la túnica lentamente. No vi su rostro, pero sentí que todos los presentes contenían el aliento. Al final, reveló un brazo completamente tatuado, con símbolos antiguos que parecían escrituras olvidadas. Cada guardián del trono, explicó, es parte del culto hasta el final, y cuando su tiempo llega, su cuerpo se une al trono para que el legado no muera. Me mostraron entonces un compartimento bajo el trono. Dentro, un esqueleto completo, colocado en posición de rey, con una máscara metálica en el rostro. Era el guardián anterior. Mis manos temblaron. ¿Y tú?, pregunté. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? El jefe guardó silencio por un momento. Más de 20 años, y no planeo irme. Entonces me entregaron una túnica. Fue el momento más surrealista y perturbador. Sentí que me ofrecían un destino del que no podría escapar. Pasaron días o semanas, no lo sé. Perdí la noción del tiempo bajo tierra, viviendo entre huesos y sombras, aprendiendo sus ritos y sus silencios. Y entonces un día me dejaron salir, por otro túnel, menos conocido, que me devolvió a la superficie. Salí al aire libre, bajo la luz tenue de un amanecer gris. Me sentí como un fantasma que volvía a un mundo que ya no me pertenecía. Desde entonces, no hablé de eso. Nadie me creería. Pero esta mañana, cuando revisé mi teléfono, encontré un nuevo mensaje. Solo una frase. «El trono necesita un nuevo guardián. ¡Vuelve, Jack!». Sé que no puedo resistirme, porque una vez que miras al trono, el trono nunca deja de mirarte. Si te ha gustado esta inmersión en las sombras de las catacumbas, no olvides dejar tu like y suscribirte para descubrir juntos más secretos ocultos. Y cuéntame en los comentarios, ¿te atreverías a buscar el trono de los huesos? Hasta hace unos meses llevaba una vida normal en la Ciudad de México. Trabajo en informática y siempre he sentido cierta fascinación por lo oculto, lo prohibido. Pero nunca imaginé que esa curiosidad me llevaría a un lugar tan oscuro y real como la Deep Web. Esa noche en particular no podía dormir. El calor era insoportable y la ciudad estaba silenciosa. Pero algo en mí me impulsó a encender el ordenador y explorar ese rincón oculto de Internet, donde se ocultan secretos que la mayoría no quiere ver. Lo que encontré fue algo que nadie me había contado y que todavía me cuesta asimilar. La Deep Web es un espacio extraño. No es accesible desde navegadores normales, y se dice que ahí puedes hallar desde información censurada hasta redes ilegales. Me abrí paso con cuidado, usando VPNs, navegadores especializados y accediendo a foros que parecían sacados de una pesadilla. No había fantasmas ni demonios, pero sí algo mucho más inquietante: rituales satánicos documentados, como si fueran un negocio frío y meticuloso. Un amigo me había hablado de un foro privado, solo por invitación, donde usuarios relataban sus experiencias con rituales oscuros que no incluían fenómenos sobrenaturales, sino un terror bien real basado en el control psicológico y el poder. No son historias, Jack, son confesiones y evidencias, me advirtió. Decidí entrar. El foro era minimalista, sin imágenes llamativas ni colores chillones, solo texto y algunos vídeos de mala calidad. Las conversaciones giraban en torno a rituales que se repetían en distintas partes del mundo, pero que en México tenían un matiz especial. Los participantes discutían símbolos antiguos, mezclaban elementos prehispánicos con iconografía satánica moderna, y sobre todo hablaban de control y miedo. No tardé en encontrar un documento llamado Manual de la Dominación Oscura, escrito con una precisión fría y meticulosa. No era un cuento, sino una guía paso a paso. Cómo preparar el lugar, qué materiales usar, qué símbolos pintar, cómo actuar para inducir miedo y sumisión.
Nada de invocaciones ni demonios. Solo un método para manipular a las personas a través del terror. Mientras leía, una idea empezó a tomar forma. Estos rituales no eran solo superstición, eran herramientas de poder diseñadas para crear una atmósfera donde la gente obedecía sin cuestionar. Entonces apareció el nombre de los Hijos del Silencio. Según los testimonios, este grupo opera en México desde hace años. No es una secta común, ni un culto lleno de parafernalia demoníaca, sino una organización que utiliza rituales para dominar territorios y controlar comunidades. No buscan convertir a nadie a una religión, ni hacer pactos sobrenaturales. Su objetivo es el silencio absoluto, la lealtad ciega, y para eso usan el miedo. Comencé a buscar más información sobre ellos. Los datos eran escasos y dispersos, pero logré juntar varios fragmentos. Relatos de personas que los habían visto, vídeos tomados con cámaras ocultas y textos que describían sus ceremonias en casas abandonadas o edificios ocultos en barrios periféricos de la Ciudad de México. Una noche, mientras navegaba, encontré un vídeo. La calidad era mala, borroso y oscuro, pero lo que mostraba me heló la sangre. Era un grupo de personas vestidas con túnicas negras, reunidos en un cuarto lúgubre. En las paredes, símbolos pintados con lo que parecía sangre animal. No había música ni cantos estridentes, solo voces bajas y un ambiente tan tenso que podía sentirse a través de la pantalla. Vi cómo uno de ellos cortaba un animal pequeño y usaba su sangre para dibujar símbolos en las paredes y en la piel de algunos participantes. Lo más inquietante era la expresión de esas personas. No miedo, sino una especie de trance, como si hubieran cruzado una línea mental de la que no había regreso. Seguí buscando y encontré testimonios de exmiembros, personas que habían logrado salir del grupo y contaban el proceso de sometimiento mental al que eran sometidos. Me contacté con uno de ellos por mensaje privado. Me explicó que para entrar en los Hijos del Silencio no bastaba con querer. Había que pasar por una prueba de lealtad y miedo. No te hacen daño físico al principio, pero te quitan la voluntad. El ritual es como una cadena invisible que te ata mucho más fuerte que las esposas, me dijo. También me contó que, a diferencia de lo que muchos piensan, no hay pactos con entidades sobrenaturales. Todo es un juego psicológico basado en símbolos, sangre y sufrimiento real, pero con un propósito concreto: manipular y controlar. Según él, estas ceremonias no solo fortalecen la lealtad dentro del grupo, sino que también funcionan como rituales de intimidación hacia la comunidad y rivales. Los líderes saben que el miedo es la herramienta más poderosa que existe. Fue entonces cuando empecé a sentir que me estaba metiendo en algo que me superaba, pero no podía parar. Me relató cómo el primer rito incluía sacrificar a un animal pequeño, un gato o un perro, pero que el sacrificio no era el fin en sí mismo, sino parte de un proceso mucho más elaborado. La sangre se usaba para pintar símbolos en las paredes, en la piel de los iniciados y en objetos que luego eran guardados como amuleto o prueba de pertenencia. Era un acto pensado para crear un vínculo psicológico profundo, una marca invisible que condicionaba a los miembros a mantener silencio absoluto y obediencia ciega. Según él, el miedo que provocaban esas imágenes y rituales funcionaba como un ancla mental. No se trataba de magia ni de poderes sobrenaturales, sino de usar el instinto más básico: el terror. Me contó de un episodio que ocurrió meses antes de que decidiera hablar conmigo. Uno de los líderes del grupo fue arrestado por la policía durante una redada en un inmueble abandonado, pero en cuestión de días salió libre, gracias a una red de contactos dentro de las fuerzas de seguridad y el poder judicial. Desde la cárcel, seguía manejando la secta a través de llamadas en clave y visitas secretas. La estructura era más parecida a una organización criminal que a una secta común. Eso me hizo pensar que los Hijos del Silencio no solo usaban los rituales para controlar a sus miembros, sino también para negociar poder dentro del mundo criminal de la ciudad. Lo más inquietante llegó cuando empecé a notar que esos rituales tenían un fin práctico: sellar alianzas entre grupos rivales, garantizando lealtad a través del miedo y la violencia simbólica.
En una de esas noches, mientras exploraba un chat privado en uno de los foros, vi una conversación donde se planificaba un ritual en un barrio popular del sur de la ciudad. Intenté entrar al chat, pero me bloquearon rápido. Un mensaje apareció en la pantalla. No eres bienvenido, bórrate o paga las consecuencias. Al principio pensé que era solo una amenaza para asustarme, pero días después, al salir de la oficina, algo me heló la sangre. Alguien había pintado un símbolo rojo en la puerta de mi edificio. Era uno de los símbolos que había visto solo en las grabaciones. Ese que parecía una mezcla de cruces y espirales, pintado con pintura roja que imitaba sangre fresca. Sentí que me estaban vigilando. El pulso me aumentó y la paranoia se apoderó de mí. No podía contarle a nadie, ni a mis amigos, por miedo a ser tachado de loco o peor, para no ponerlos en riesgo. Decidí documentar todo lo que veía, fotos, vídeos, mensajes. Pero cuanto más profundizaba, más sentía una sombra real acechándome, un peligro tangible, aunque sin presencia física, algo invisible pero opresivo. Entonces, una madrugada recibí un correo anónimo con un vídeo adjunto. El asunto era simple. Esto es para ti. Abrí el archivo y mis ojos no creyeron lo que veían. Era un ritual en vivo, filmado desde un ángulo oculto, en un viejo edificio cerca del centro histórico de la Ciudad de México. Un lugar que reconocí de inmediato. En la grabación, un grupo de personas vestidas con túnicas negras recitaba frases en un idioma extraño, una mezcla inquietante entre náhuatl y latín, un idioma ancestral que hacía que la escena fuera aún más perturbadora. No había fantasmas ni demonios, solo humanos con ojos vacíos, ojos que reflejaban un vacío que me heló la sangre. No cantaban, no gritaban, solo hablaban en susurros mientras ejecutaban los actos. Lo peor vino cuando uno de ellos, con un cuchillo, cortó la mano de otro y con su sangre pintó símbolos en una pared desgastada por el tiempo. No era un juego ni un show para cámaras. Era una advertencia, una declaración clara de poder y peligro. Desde ese momento las noches se volvieron insoportables. No pude dormir tranquilo. Sentía que el grupo sabía que estaba detrás de ellos, que me tenían vigilado. Los símbolos reaparecieron no solo en la puerta de mi edificio, sino en paredes y rincones del barrio. Algunas personas que parecían haber tenido relación con esos foros desaparecieron completamente de Internet. Sus perfiles fueron borrados y no supe más de ellos. No hubo desapariciones físicas, al menos no de las que me enteré, pero el terror estaba en el silencio que se impuso, en las ausencias digitales y en la manera en que se controlaba el miedo para que nadie hablara. En el trabajo las miradas cambiaron. Gente que antes saludaba de manera casual empezó a esquivarme, a mirarme con recelo. Recibí mensajes crípticos que parecían coincidencias, pero no lo eran. Sentí que cada paso que daba estaba siendo observado. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero terror no está en fantasmas ni en lo paranormal, sino en saber que hay personas que, con voluntad, violencia y control psicológico, pueden construir un imperio de miedo dentro de la oscuridad digital. No necesitan magia ni demonios, solo el poder brutal del miedo real. Por eso, decidí dar un paso atrás. Borré todos los archivos, salí de los foros, cambié mis rutinas y evité cualquier contacto con ese mundo. Pero sé que el silencio impuesto por los hijos del silencio sigue ahí, creciendo en las sombras de esta ciudad, y que cualquier curiosidad puede ser pagada con un precio muy alto. Si alguna vez sientes la tentación de buscar lo prohibido en la red, recuerda esto. El verdadero terror está en lo que los humanos pueden hacer cuando nadie los ve, cuando el miedo se convierte en la única ley. Cuando entras en ciertos juegos de la Deep Web, no solo pierdes tu anonimato, puedes perder algo mucho más valioso. Todo empezó una noche cualquiera, cuando, aburrido y buscando algo nuevo, me topé con un foro en la Deep Web dedicado a juegos online clandestinos. No me refiero a los típicos servidores piratas o a partidas trampa, sino a juegos rarísimos, casi imposibles de encontrar, con reglas extrañas y premios que nadie revelaba abiertamente.
La mayoría de esos juegos parecían inofensivos a simple vista, pero tenían un aura de peligro palpable, como si traspasaras una frontera invisible al conectarte. En el foro, los comentarios hablaban de desafíos que se volvían tan reales que algunos usuarios desaparecían sin dejar rastro. Nadie podía confirmar si eran exageraciones o advertencias reales, pero algo en el tono me hizo querer probar. Uno de esos juegos, llamado The Last Room, llamó poderosamente mi atención. Se decía que no era un juego cualquiera, sino una prueba mental y emocional. Los que habían llegado lejos aseguraban que te obligaba a enfrentar tus secretos más oscuros y que el fallo tenía consecuencias que iban más allá del simple game over. La descarga era complicada y requería permisos extraños, acceso a partes del sistema que normalmente ni siquiera uso. Recuerdo que sentí un escalofrío cuando acepté instalarlo, como si estuviera abriendo una puerta que debería haber quedado cerrada para siempre. El arranque del juego fue desconcertante. No había gráficos ni introducción llamativa, solo una pantalla negra con un mensaje. Bienvenido a The Last Room. Tu realidad cambiará. Después aparecí en una habitación vacía, oscura, con paredes que parecían hechas de cemento húmedo y una única mesa en el centro. Sobre ella, un teléfono antiguo, el típico que imaginas en una película de terror. Cuando levanté el auricular, una voz mecánica, sin emociones, empezó a darme instrucciones simples. Encontrar una llave, buscar un papel con pistas, resolver acertijos con objetos que aparecían y desaparecían. Parecía un juego normal, pero había algo en la voz que hacía que mi piel se erizara. A medida que avanzaba, la habitación cambiaba sutilmente. Las paredes parecían moverse, la iluminación se volvía más tenue, y un zumbido constante se instalaba en el fondo, como un latido sordo que no podía ignorar. El juego empezó a usar detalles que solo yo conocía, nombres de lugares donde estuve, fechas importantes, conversaciones privadas. Pensé que era una casualidad o una forma de hacer el juego más inmersivo, pero me inquietó. Fue en uno de los niveles siguientes cuando el juego me puso frente a un dilema perturbador. Debía elegir entre mostrar un secreto personal en un chat público o renunciar al siguiente nivel, con la advertencia de que abandonar tendría consecuencias irreversibles. Mi pulso se aceleró y no supe qué hacer. Al final cedí y el secreto salió a la luz. En ese momento, algo cambió fuera del juego. Empecé a notar movimientos extraños en mi entorno, sombras que no correspondían con la luz, el sonido lejano de pasos cuando estaba solo, miradas furtivas cuando salía a la calle. El juego había roto la barrera entre lo virtual y lo real. Recibí el primer mensaje anónimo en mi móvil al día siguiente. Era una foto mía, tomada desde lejos mientras caminaba por la calle, sin remitente, sin explicación. No había duda, alguien me observaba. Los mensajes continuaron. A veces eran imágenes, otras veces solo texto con códigos que al principio no entendía. Más tarde descubrí que esos códigos correspondían a instrucciones para cumplir en la vida real. Debería ir a ciertos sitios, esperar a horas específicas, grabar conversaciones y realizar tareas que no tenían sentido, salvo para el juego. Cada paso me alejaba más de mi vida normal. Mis amigos notaron mi cambio, pero no podían ayudar. Algunos dejaron de contestar mis mensajes y otros desaparecieron del foro. Nadie quería hablar de The Last Room, como si fuera una palabra prohibida. Mi paranoia crecía con cada nueva prueba. Comencé a revisar cada rincón de mi casa, a bloquear las ventanas por miedo a ser observado. El teléfono empezó a sonar con llamadas sin respuesta, todas de un número desconocido. En una ocasión, cuando respondí, solo escuché un silencio denso que parecía absorber el aire de la habitación. El juego se había convertido en un monstruo silencioso que controlaba cada aspecto de mi vida. Una prisión invisible hecha de códigos y amenazas. Intenté buscar información sobre el creador o la organización detrás del juego, pero la Deep Web no guarda secretos para siempre. Encontré hilos con advertencias, mensajes crípticos y relatos de otros atrapados en juegos similares. Algunos juraban que The Last Room era una especie de experimento de control mental.
Otros decían que era una red de chantaje sofisticada. Aún así, no podía dejarlo. Era como si el juego me tuviera atrapado, con una fuerza que iba más allá de lo lógico. La voz en el teléfono me llamaba constantemente, y la habitación virtual se hacía cada vez más opresiva, hasta el punto que empecé a temer que mi cordura estuviera en juego. Una noche, cuando ya creía que no podía ir más lejos, el juego me lanzó una nueva prueba: encontrar una persona específica, pero sin nombre ni dirección completa, solo una pista mínima. Sentí que estaba cruzando una línea que no debería. Pero ¿cómo negar algo cuando tu vida depende de seguir las reglas? En uno de los momentos más angustiosos, el juego me ordenó una misión que no esperaba: infiltrarme en la casa de alguien. No me dieron nombre, solo una dirección parcial y una hora límite para llegar. Mi corazón latía desbocado. No sabía qué buscaba, ni qué me esperaba allí, pero la voz en el teléfono fue clara. Era la clave para avanzar, para seguir vivo en ese juego que ya había dejado de ser solo un juego. Llegué a un barrio oscuro y silencioso, uno de esos lugares donde las farolas parpadean y el tiempo parece haberse detenido. El aire estaba frío, pesado. La casa era una construcción antigua, con las ventanas tapiadas y una puerta que crujía al abrirse. Me sentí observado desde el primer paso. Dentro, la oscuridad era casi total salvo por una débil luz que venía del sótano. Bajé las escaleras con la sensación de que alguien me seguía, aunque cuando giraba no había nadie. En el suelo, justo frente a mí, había un sobre con mi nombre escrito a mano, con una caligrafía que no reconocía. Lo abrí con las manos temblorosas y dentro encontré fotografías mías. No cualquier foto, sino imágenes tomadas en días recientes, en lugares donde yo estaba seguro de no haber sido visto. También había fotos de mi casa, mi familia, mis amigos. Una sensación gélida me atravesó. Alguien me vigilaba. Alguien había estado dentro de mi vida sin que me diera cuenta. Regresé a casa con la mente en caos. Desde entonces, las llamadas extrañas se hicieron más frecuentes. Mi familia también las recibía, y aunque intenté ocultar la verdad, ellos notaban que algo iba mal. La distancia crecía y yo me hundía en un pozo de miedo y paranoia. Una noche, no pude dormir. El teléfono virtual del juego empezó a sonar. Fue un sonido extraño, un timbre antiguo que resonó dentro de mi habitación real. El corazón me explotaba en el pecho. Contesté y solo escuché un silencio aterrador. No había voz, solo un vacío que me heló hasta los huesos. Desde ese momento, mi vida se transformó en una mezcla difusa entre lo virtual y lo real. No sabía si estaba dentro del juego o atrapado en mi propia mente. Cada movimiento que hacía parecía estar dirigido, cada paso planeado por esa voz sin rostro. Intenté borrar el juego de mi ordenador, pero fue inútil. El archivo parecía tener vida propia. Aparecía en diferentes carpetas, mutaba, incluso cambiaba de nombre. Pensé en formatear el disco duro, pero después de reinstalar todo, The Last Room reaparecía sin que yo lo descargara de nuevo. Mis amigos me dejaron de lado. No sabían cómo ayudarme, o tal vez tenían miedo de involucrarse. Aislado, caí en una espiral de desesperación. Sentía que cada sombra, cada ruido, era una señal. ¿Qué me estaban vigilando? El juego me presentó su ultimátum: terminar o desaparecer. La voz fue clara y heladora. La última prueba pondría en riesgo no solo mi privacidad, sino mi vida. Acepté, porque no podía seguir huyendo. Me indicaron una dirección en las afueras de la ciudad y una hora: medianoche. Cuando llegué, la escena era desoladora. Un lugar vacío, sin vida. En el centro, una caja con mi nombre. Dentro, un disco duro y una nota que decía: el juego nunca termina, solo cambia de forma. Sentí una mezcla de alivio y terror. ¿Qué había conseguido? ¿Qué me esperaba ahora? Salí corriendo. Decidí apagar mi ordenador y eliminar todo lo relacionado con la Deep Web. Pero el miedo me persigue, porque sé que esa trampa sigue ahí, esperando. Si alguna vez recibes una invitación para un juego así, no entres, no juegues, porque perder no significa solo quedar fuera, sino que te han marcado para siempre.
Hay algo en la oscuridad que ni siquiera la luz más potente puede tocar. Algo tan profundo que, si lo descubres, no hay vuelta atrás. Lo que voy a contar no es ficción ni leyenda urbana. Es una experiencia real, vivida en las entrañas de la Deep Web, en un lugar llamado Mariana Web. Todo empezó de una forma aparentemente inocente. Era un día cualquiera en la universidad, y el profesor Michaels nos lanzó un desafío que, en principio, parecía una tarea más para un curso avanzado de seguridad informática. Pero cuando me entregó ese viejo disco duro, con una advertencia que resonaba en mi cabeza más como un eco siniestro que como un consejo, supe que aquello no era un juego. Esto no es para curiosos ni para los que creen que Internet termina en Google o Facebook. Mariana Web es otro mundo, Jack. Un mundo donde la información se compra y se vende sin escrúpulos, donde la privacidad es una ilusión y el peligro una constante. No me lo pensé dos veces. Esa misma noche, con la puerta cerrada, el móvil en modo avión y todas las luces apagadas, salvo la del ordenador, conecté el disco duro a mi portátil. Lo primero que encontré fueron directorios vacíos, enlaces rotos, códigos encriptados que parecían sencillos, pero que en realidad ocultaban miles de capas de seguridad. Para acceder tuve que usar todo lo que sabía de protocolos ocultos, VPNs anónimas y redes Tor. Era como atravesar un laberinto digital que parecía diseñado para mantener alejados a los intrusos. Pero yo avanzaba, paso a paso, guiado por una mezcla de miedo y fascinación. El nivel de sofisticación me sobrepasaba. Conexiones entre servidores escondidos en países con leyes oscuras, nodos que solo respondían a comandos muy específicos, cadenas de datos que se autodestruían tras unos segundos. No había usuarios hablando, ni perfiles, ni nada parecido a redes sociales. Solo enormes depósitos de información oculta, sin contexto, sin presentación. La parte más escalofriante fue cuando di con un archivo llamado Project Cerberus. No era solo un documento, era una puerta a una realidad que jamás habría imaginado. Los textos describían experimentos secretos de manipulación social, control de masas, programas de espionaje global que utilizaban desde ingeniería social hasta inteligencia artificial para moldear la opinión pública y controlar a la gente sin que supieran que estaban siendo manipulados. Allí estaba todo: nombres, fechas, lugares y detalles sobre cómo las grandes potencias estaban usando datos robados para influir en elecciones, promover conflictos o silenciar a opositores. Leí sobre bases secretas donde se almacenaban datos biométricos masivos, sobre proyectos para analizar y predecir comportamientos humanos, y sobre redes que monitorizaban cada clic, cada mensaje, cada llamada. Cuanto más leía, más claro tenía que no estaba ante un simple archivo. Esto era un agujero negro de información, un pozo sin fondo donde la verdad era un arma letal. Pero lo que realmente me hizo temblar fue darme cuenta de que, al otro lado de la pantalla, alguien o algo empezaba a reaccionar. Primero, la conexión comenzó a ralentizarse hasta ser casi imposible navegar. Luego, comenzaron a aparecer mensajes fugaces, apenas visibles en la pantalla. Detente. Estás expuesto. No sigas. Al principio pensé que era un virus o algún tipo de malware tratando de intimidarme. Pero los mensajes no desaparecían con reinicios ni análisis antivirus. Era como si el sistema me hablara directamente. Intenté desconectarme, pero la tecnología parecía tener otros planes. Mi ordenador se congeló, los ventiladores giraban con un ruido ensordecedor, y los programas comenzaron a colapsar uno tras otro. En ese momento comprendí que no era un simple explorador solitario. Había atravesado un umbral que activaba sistemas de defensa digitales diseñados para mantener a la gente fuera. Busqué ayuda en foros especializados, grupos cerrados de hackers y expertos en ciberseguridad. Pero nadie respondió. O peor, nadie pudo ayudarme. Fue entonces cuando empezó el verdadero miedo. A lo largo de las siguientes horas, noté una extraña interferencia en mi red local. Paquetes de datos que entraban y salían sin sentido, pings que explotaban mi conexión, ataques de denegación de servicio dirigidos solo a mi IP. Era como si alguien vigilara cada uno de mis movimientos digitales,
esperando a ver qué haría a continuación. La paranoia se apoderó de mí, pero no podía dejar de mirar, de leer, de descubrir. Durante esos días, también empecé a notar pequeños cambios en mi entorno. Correos electrónicos que no había enviado, archivos modificados sin mi permiso, notificaciones de accesos extraños a mis cuentas. Sentía que estaba atrapado en una red mucho más grande y peligrosa de lo que jamás imaginé. Una red que no solo existía en la pantalla, sino que se extendía a mi realidad. Y ahí estaba yo, en mitad de un juego del que no sabía las reglas ni si podría salir. Sumergido en Mariana Web, el lado oscuro de la Deep Web, donde la información no es poder, es supervivencia. Después de esa primera inmersión en Mariana Web, pensé que lo peor había pasado, que si cerraba el ordenador y olvidaba lo que había visto, todo volvería a la normalidad. Pero no fue así. Lo que encontré me perseguiría mucho más allá de la pantalla. Poco después de desconectarme, empezaron a ocurrir cosas extrañas, pequeñas señales que no lograba explicar. Primero fueron las llamadas, teléfonos fijos y móviles que sonaban a horas imposibles, y cuando respondía solo silencio. No era una broma, era algo que me helaba la sangre. Luego llegaron los correos electrónicos, mensajes sin remitente, sin asunto, con archivos adjuntos vacíos o con textos que parecían garabatos digitales, incomprensibles. Intenté bloquear las direcciones, cambiar mis cuentas, pero siempre había una nueva señal, un nuevo aviso. Empecé a sentir que estaba siendo vigilado, pero no solo en el mundo digital. En la calle veía coches que parecían seguirme, personas que desaparecían al cruzar la mirada, sonidos extraños cuando creía estar solo. Mi vida se transformó en una paranoia constante. Intenté hablar con amigos y familiares, pero no podía explicarles bien lo que pasaba. Temía que me tomaran por loco, y en realidad no tenía pruebas claras. Solo esa sensación opresiva que no me abandonaba. Decidí entonces cortar todas mis conexiones digitales. Cambié de teléfono, borré cuentas e incluso me mudé temporalmente a otra ciudad, pero parecía inútil. Las sombras que me acechaban eran más persistentes de lo que imaginaba. En mis noches más oscuras, recordaba las historias que había leído en foros clandestinos, otros que se habían acercado demasiado a Mariana Web y que, como por arte de magia, desaparecieron sin dejar rastro. No eran cuentos ni leyendas urbanas. Las coincidencias, los patrones, eran demasiado claros. Personas que habían intentado sacar a la luz ciertos secretos habían sido literalmente borradas de sus vidas. No con fantasmas ni conspiraciones exageradas, sino con un silencio absoluto. Nadie volvió a saber de ellos. Una noche, en un intento desesperado, revisé los archivos que había copiado del disco duro original. Quería encontrar algo que me ayudara a protegerme, o al menos a entender quién o qué estaba detrás de todo esto. Fue entonces cuando descubrí algo aún más perturbador. Una lista de nombres, fechas y ubicaciones vinculadas a personas que hasta donde yo sabía seguían vivas. Pero junto a sus datos había notas de monitorizado, en observación, riesgo alto. Comprendí que yo también estaba en esa lista y que no era un accidente. Intenté alertar a alguien, a las autoridades, pero sabía que esta red de información oscura y vigilancia masiva no dejaba cabos sueltos. Cualquier intento de denunciar podría ser interceptado y desviado. Y así fue. Cuando intenté enviar la copia cifrada de los documentos a un contacto seguro, el archivo desapareció de mi ordenador como si alguien hubiera entrado de nuevo y lo borrado a distancia. Ahora entiendo que Mariana Web no es solo un conjunto de servidores ocultos ni una red secreta. Es un sistema de control global, una maquinaria compleja donde la información es una moneda de poder y amenaza, donde los datos que encuentras pueden destruirte mucho más allá de lo digital. No hay fantasmas, ni demonios, ni apariciones sobrenaturales. El verdadero terror está en la capacidad que tienen para vigilarte, para anticipar cada movimiento, para manipularte sin que te des cuenta. Estoy aquí, contando esto, no para asustar ni para ganar atención, sino para advertir. No todas las profundidades están hechas para ser exploradas.
Algunos secretos están enterrados por una razón. Si alguna vez te llega la curiosidad de asomarte a Mariana Web, recuerda que no es solo información lo que puedes perder, sino tu vida misma. Hay abismos digitales que no tienen fondo, y una vez que caes, no hay luz suficiente para salir. Dicen que hay cosas en la Deep Web que nadie debería buscar, y nosotros lo hicimos. Lo que voy a contaros no es una historia de fantasmas ni de monstruos invisibles. Es algo mucho más real y, por eso, mucho más perturbador. Esto es sobre cómo mi grupo de amigos y yo nos adentramos en la Deep Web, buscando una fortuna oculta, y cómo esa búsqueda se convirtió en una pesadilla tecnológica de la que todavía no hemos salido. Todo empezó una noche fría de invierno, en el sótano de la casa de Marcos. Él siempre ha sido el que más sabe de ordenadores del grupo, el que maneja mejor el Tor y todo ese mundo oscuro de Internet. Éramos 4, Marcos, Laura, Raúl y yo. La idea salió en una conversación cualquiera, cuando comentábamos leyendas urbanas que circulan por Internet. Pero hubo una que llamó nuestra atención por encima de todas: la llamada fortuna oculta. No era un simple mito, ni una historia de hackers fantasmales. Se trataba de una cuenta digital, un botín cifrado en bitcoins que supuestamente estaba escondido en la Deep Web, en algún rincón secreto, accesible solo para quienes fueran capaces de superar pruebas muy específicas. La idea de encontrar algo así y cambiar nuestras vidas nos atrapó de inmediato. Pero no íbamos a lanzarnos sin precaución. Sabíamos que la Deep Web no es un lugar para novatos ni para curiosos sin cuidado. Por eso preparamos todo: VPNs para enmascarar nuestra ubicación, navegadores especiales como Tor y Tiles para evitar dejar rastros, y perfiles anónimos para comunicarnos. No queríamos que nadie supiera que estábamos ahí, ni qué buscábamos. Durante días nos sumergimos en foros, mercados y chats donde se movían hackers, traficantes y otros personajes oscuros. Al principio parecía solo ruido, conversaciones incomprensibles, links que no funcionaban, páginas con anuncios ilegales, nada serio, solo sombras de lo que imaginábamos. Pero una noche, tras horas de navegar sin resultados, algo cambió. En un foro abandonado que apenas tenía actividad, entre mensajes que parecían códigos cifrados, apareció un nuevo hilo. Era un enlace .onion acompañado de un texto que no podíamos ignorar. Para los que buscan la fortuna, primero deben enfrentarse a la verdad. Solo los que soporten la sombra la verán. Algo en ese mensaje nos atrapó. No parecía una broma ni un intento de estafa. La promesa de una prueba real, un desafío para valientes, nos empujó a entrar. Pulsamos el enlace con cuidado. Lo que apareció en la pantalla nos sorprendió. Una página simple, casi rudimentaria, con un diseño que parecía sacado de otra época. No había imágenes, ni colores llamativos, solo un formulario y una serie de preguntas. Pero no eran preguntas normales. Eran acertijos, enigmas que no solo probaban nuestra lógica, sino que nos hacían reflexionar sobre nuestra propia vida y decisiones. Al principio era divertido, casi un juego, pero cuanto más avanzábamos, más extrañas se volvían las preguntas. Nos pedían detalles muy personales, fechas, nombres, lugares que solo nosotros conocíamos. A veces eran mensajes en clave, y otras pequeños fragmentos de información que nos hicieron dudar de cómo alguien podría saber tanto sobre nosotros. Mientras respondíamos, comenzamos a notar que algo cambiaba en la atmósfera digital que nos rodeaba. No era solo la página ni los retos. Era como si alguien nos estuviera observando, analizando cada movimiento. De repente la curiosidad se mezcló con la inquietud. Al poco tiempo, información sobre nosotros comenzó a aparecer en otros foros y chats que visitábamos. Datos que solo conocíamos nosotros y nuestros amigos más cercanos, conversaciones privadas, correos electrónicos, números de teléfono. Todo se filtraba sin explicación. Laura fue la primera en sentirse realmente amenazada cuando recibió un mensaje anónimo en su móvil que decía: «Sabemos quién eres, no pares». No era una amenaza explícita,
pero bastó para que el miedo se instalara en nuestro grupo. Intentamos apagar los ordenadores, desconectarnos, pero el formulario seguía ahí, bloqueando cualquier intento de cerrar la página o salir del navegador. Cada vez que intentábamos escapar, aparecía un mensaje nuevo. No puedes huir sin pagar el precio. Era una advertencia que nos dejó helados. A partir de ese momento, las noches dejaron de ser para jugar o investigar. Cada uno de nosotros sentía que estaba siendo vigilado, no solo en Internet, sino en su propia casa, en su móvil, en sus redes sociales. Las sombras digitales que habíamos desatado comenzaron a volverse reales. Marcos se obsesionó con rastrear el origen de la página. Cada nuevo intento por entender el código solo aumentaba el misterio. Encontró que detrás de esa simple web había capas ocultas de software que se instalaban silenciosamente, recopilando información sin que nos diéramos cuenta. Pero no solo eso. La página parecía interactuar con nosotros, no solo solicitando datos, sino manipulando nuestras decisiones. Nos empujaba a seguir, a revelar más, a confiar en que la recompensa merecía la pena. Y entonces, sin avisar, la paranoia nos devoró. Decidimos reunirnos al día siguiente, agotados y con miedo, para hablar de lo que estaba pasando. Ya no se trataba solo de una búsqueda o un juego. Habíamos abierto una puerta que parecía imposible de cerrar. Cada uno había notado cosas extrañas en sus dispositivos. Accesos inesperados a sus cuentas personales, correos electrónicos que no recordaban haber escrito, mensajes en grupos privados que aparecían sin que nadie los hubiera enviado. Raúl me confesó que una mañana encontró archivos desconocidos en su ordenador, documentos con nuestro nombre y datos personales que nunca había guardado ahí. Pero lo más inquietante era que esos archivos parecían modificarse solos, actualizándose constantemente sin que pudiera detenerlo. Intentamos acudir a expertos en ciberseguridad, pero nos topamos con la indiferencia o el escepticismo. Algunos nos dijeron que era imposible que alguien nos siguiera tan de cerca sin dejar rastro. Otros sugirieron que quizás estábamos sufriendo algún tipo de ataque automatizado. Pero nadie pudo darnos respuestas claras. Una noche, mientras repasábamos el código que Marcos había conseguido extraer de la página, descubrimos algo que nos heló la sangre. La web contenía un software complejo que se instalaba sin que lo notáramos. Un programa que actuaba como una especie de espía digital. Recopilaba todo lo que hacíamos, escuchaba nuestros micrófonos, usaba webcams y hasta analizaba nuestras pulsaciones en el teclado para identificar patrones. Pero la cosa no quedaba ahí. Esa misma herramienta podía controlar ciertos aspectos de nuestros dispositivos. Bloquear aplicaciones, borrar archivos, incluso manipular la información que veíamos para confundirnos. Era un sistema diseñado no solo para espiarnos, sino para atraparnos, para asegurarse de que siguiéramos inmersos en el juego. Raúl fue el primero en decirlo en voz alta. Esto no era un simple desafío ni un juego, era una trampa, un sistema de espionaje masivo que utilizaba la promesa de una fortuna como carnada para atraer a víctimas como nosotros. Estábamos siendo usados para alimentar una red oscura, una máquina de control invisible. Intentamos cortar todos los enlaces, formateamos ordenadores, cambiamos contraseñas, reemplazamos equipos, pero cada vez que creíamos haber roto el control, nuevas represalias digitales llegaban. Desde bloqueos en servicios esenciales como el correo o la banca online, hasta intentos de fraude con nuestras cuentas bancarias mínimas. Era como si nos hubieran marcado y cada paso que dábamos fuera monitorizado al instante. Pero a pesar del miedo y la desesperación, la obsesión crecía. La necesidad de saber qué había detrás de esa red oscura se volvió más fuerte que cualquier precaución. Cada vez que logramos superar un nivel del formulario, aparecían nuevos mensajes que nos ponían frente a verdades personales que no queríamos enfrentar. Errores del pasado, secretos guardados, miedos ocultos. Era como si la fortuna oculta no fuera solo dinero o poder digital, sino un control absoluto sobre nosotros. Una manera de manipularnos a nivel psicológico. Nos obligaba a enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestras propias sombras.
Recuerdo la noche en que Laura rompió a llorar en medio de una de nuestras reuniones. Nos confesó que sentía que esa sombra, esa presencia invisible, estaba dentro de ella, controlando sus decisiones, haciendo que dudara de todo y de todos, incluso de nosotros. Decía que sentía miedo de sí misma, de lo que podría hacer bajo esa influencia invisible. Esa fue la noche en la que comprendimos que no podíamos simplemente desconectarnos o eliminar archivos. La frontera entre lo digital y lo real se había difuminado. La sombra que habíamos desatado se colaba en cada aspecto de nuestras vidas, desde las pantallas hasta nuestras mentes. Y aquí seguimos, días después, atrapados en esta red oscura, sin saber si hay salida o si la fortuna oculta vale el precio que estamos pagando. Porque esta fortuna no solo cambia vidas, las destruye lentamente desde dentro. Así que, si alguna vez os topáis con rumores sobre una fortuna escondida en la Deep Web, recordad, no es un premio para valientes ni para inteligentes. Es una trampa para los curiosos. Una trampa que, aunque cierres la ventana del navegador, puede quedarse contigo para siempre. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo para buscarla? Nunca imaginas lo que puede esconderse detrás de una pantalla, hasta que lo ves con tus propios ojos. Es lo que me pasó una noche y que todavía hoy me persigue, aunque no haya nada sobrenatural ni desaparecidos. Solo la cruda realidad que se esconde en un lugar donde nadie debería mirar, la Deep Web. Todo empezó una tarde aburrida, de esas en las que el tiempo parece detenerse y uno busca cualquier distracción para no caer en la rutina. Mis amigos y yo estábamos reunidos en casa de Raúl, jugando con el móvil y buscando cualquier cosa extraña para comentar, cuando él, que siempre ha sido el más inquieto y curioso del grupo, nos soltó una bomba. «Chicos, he encontrado algo en la Deep Web que no vais a creer», dijo con una sonrisa nerviosa, como si le costara admitir lo que había descubierto. Se llama el teatro. No es un sitio normal, no es un mercado negro ni un foro más. Es otra cosa. La curiosidad nos atrapó al instante. La Deep Web siempre había sido una especie de territorio prohibido, un lugar oscuro del que oíamos rumores, leyendas urbanas y cosas que nadie podía confirmar. Algunos decían que era donde se escondían hackers, otros que era el refugio de criminales, y otros simplemente que allí existían secretos que nadie quería que vieras. Raúl nos explicó que el teatro no era un lugar físico, sino una página oculta en la Deep Web donde se emitían obras, pero no obras normales. Eran performances, casi siempre en directo, con un aire inquietante y perturbador. No había actores visibles, ni decorados, ni guiones tradicionales. Solo sombras, voces, sonidos reales. Representaban situaciones extremas, pero con un trasfondo mucho más oscuro y real de lo que cualquiera podría imaginar. La URL que nos pasó estaba encriptada y era difícil acceder. Solo unos pocos tenían invitación y la seguridad para entrar era brutal. VPNs, navegadores específicos, sistemas de verificación que parecían sacados de una película de espías. Aquella noche decidimos entrar juntos, como un grupo. Usamos todos los protocolos para no ser detectados, conscientes de que nos adentrábamos en algo que quizás no debíamos. Cuando finalmente accedimos, la página era fría y minimalista. Nada de imágenes brillantes ni colores. Solo texto negro sobre fondo gris oscuro, un calendario con horarios y títulos de obras, escritos con nombres crípticos que no entendíamos del todo. La interfaz parecía diseñada para no distraer, para que el espectador se centrara en lo que venía. La siguiente función era el último acto. Duraba alrededor de 1 hora y en la descripción decía solo, para espectadores preparados. Eso fue lo único que nos avisó de lo que se avecinaba. Encendimos el audio y nos sentamos en silencio. Lo que apareció en pantalla no fue una obra teatral convencional. No había actores visibles, solo sombras moviéndose lentamente, sonidos ambientales realistas, pasos en un pasillo oscuro, puertas que se abren con crujidos,
susurros apagados. Parecía que estábamos viendo algo grabado en la vida real, pero sin saber qué. A medida que avanzaba la función, la tensión crecía, las sombras se transformaban y las voces empezaron a contar historias. No eran diálogos de teatro, eran relatos, voces distorsionadas que describían situaciones de manipulación, chantaje y control psicológico. Hablaban de personas atrapadas en redes de abuso, donde la mente era el campo de batalla. Mis amigos y yo nos mirábamos sin saber bien qué pensar. Todo sonaba demasiado real para ser ficción. Escuchábamos fragmentos de entrevistas donde las víctimas explicaban, con miedo y dolor, cómo habían sido controladas, amenazadas, humilladas, sin nombres ni caras visibles, pero con un horror palpable. Una voz profunda y pausada nos avisó: no es una historia para todos. Lo que vais a presenciar es un espejo de la realidad que muchos prefieren ignorar. Eso hizo que el ambiente se volviera aún más opresivo. En un momento, la pantalla mostró un sonido casi imperceptible, un susurro de auxilio. La voz de una mujer, débil y desesperada, que pedía ayuda sin saber a quién dirigirse. Fue un instante que nos congeló. El final de la obra dejó una sensación de vacío y desesperanza. La voz que suplicaba ayuda se desvaneció, y el silencio absoluto invadió la sala virtual. No había aplausos ni créditos, solo la sensación de que habíamos visto algo que no deberíamos. Intentamos salir de la página, pero algo cambió. La interfaz empezó a mostrar mensajes extraños, encriptados, que se superponían a la pantalla. Tu función no ha terminado. Tu asiento está reservado. No puedes abandonar el teatro. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Por suerte, después de varios intentos, pudimos cerrar todo. Pero aquella noche me costó dormir. El teatro no era un lugar físico, ni una obra de terror común. Era algo más profundo, una ventana a un mundo donde el sufrimiento humano se había convertido en un espectáculo oculto. Después de aquella noche en el teatro, nada volvió a ser igual. Intentamos olvidarlo, cerrar esa puerta para siempre, pero algo se había quedado pegado a nosotros, invisible y frío como el acero. Al principio, pensé que solo era paranoia, el miedo normal que viene después de toparse con algo demasiado oscuro. Pero pronto la realidad me mostró que estaba equivocado. Cada vez que encendía el portátil, sentía que no estaba solo, como si alguien o algo estuviera observando mis movimientos. No había rastros visibles, ni virus ni malware detectados, pero la sensación era real, palpable. Una madrugada, mientras revisaba mensajes, apareció un archivo nuevo, sin remitente ni nombre, solo una serie de números y letras incomprensibles. Lo abrí por curiosidad, y lo que vi me heló la sangre. Era un video corto, sin imagen, solo audio. Voces entrecortadas, susurros que parecían venir de muy lejos, pero sobre todo un ruido sordo y constante, como latidos. En el fondo, una voz baja y distorsionada pronunciaba una frase: tu asiento sigue reservado. Mostré el video a mis amigos. Raúl, que estaba más enganchado que nadie, intentó rastrear el origen, pero no había forma de localizarlo. Parecía haber sido enviado desde algún nodo oculto en la Deep Web. Un mensaje cifrado que solo nosotros habíamos recibido. Entonces comenzaron a llegar más señales. Mensajes en foros desaparecían segundos después de ser publicados. En chats privados, las conversaciones se cortaban abruptamente y quedaban mensajes vacíos con solo símbolos extraños. Raúl intentó encontrar pistas, pero todo parecía borrado por un poder invisible que protegía el teatro. Además, nuestra vida cotidiana empezó a verse afectada. Llamadas telefónicas con silencios incómodos. Correos electrónicos con archivos adjuntos corruptos que nadie podía abrir. Sensaciones extrañas al caminar por la calle, como si alguien nos siguiera sin mostrarse. Un día decidí volver a intentar entrar en el teatro, aunque con miedo. Quería entender qué era aquello que nos tenía atrapados. Esta vez, al conectar, la página estaba diferente. El diseño oscuro ahora mostraba una lista más larga de obras, muchas con títulos en idiomas que no entendíamos. Elegí una llamada Voces en el Silencio.
La función comenzó con sonidos ambientales aún más reales. Gotas de agua cayendo, cadenas que se arrastraban, respiraciones profundas y entrecortadas. A diferencia de la primera vez, esta obra incluía fragmentos de vídeos pixelados, imágenes casi borrosas que mostraban lugares abandonados y personas que parecían desesperadas. Lo perturbador era que esos fragmentos no parecían grabaciones profesionales, sino material filtrado, como si alguien hubiera grabado esas escenas clandestinamente. Mientras observaba, un mensaje apareció en la pantalla. ¿Ves lo que otros no quieren que veas? Esto es solo el principio. Entonces la transmisión se cortó abruptamente. En su lugar apareció un chat en vivo, con usuarios que escribían mensajes cifrados y otros que respondían con preguntas inquietantes. ¿Estás preparado para el siguiente acto? No te arrepientas de haber entrado. La sensación de estar atrapado aumentó. La línea entre espectador y partícipe comenzó a difuminarse. Intenté cerrar todo, pero esta vez fue peor. El navegador quedó congelado y un mensaje apareció en letras rojas. Tu papel está asignado. No puedes abandonar el escenario. Fue entonces cuando comprendí que el teatro no era solo un lugar para ver, sino una red que rastreaba a sus espectadores, marcándolos como parte del espectáculo, sin opción a escapar. Mis amigos y yo decidimos dejarlo, pero las secuelas quedaron. La sensación de ser vigilados, los mensajes anónimos, las sombras que parecían seguirnos en nuestra propia casa. No hubo desapariciones ni fantasmas, solo personas que usan el miedo y la manipulación para crear un espectáculo oscuro donde el público no es libre. Hoy todavía recibo esos susurros digitales, esas marcas invisibles que me recuerdan que el teatro sigue ahí, esperando a que alguien más levante el telón. Así que si alguna vez te cruzas con algo así en la Deep Web, mi consejo es uno solo. Apaga la pantalla y no mires atrás. Porque hay secretos que, aunque no te atrapen físicamente, pueden dejar una marca invisible en tu mente. Y recuerda, nunca imaginas lo que puede esconderse detrás de una pantalla, hasta que lo ves con tus propios ojos. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.